Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. En este tercer domingo del tiempo ordinario nos hablan las lecturas fundamentalmente de la vocación de los primeros discípulos del Señor, del llamado después de que han arrestado a Juan el Bautista. Entonces Jesús se va a Galilea a predicar el Evangelio y dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, para poder acercarse a la buena nueva, que eso significa Evangelio, es necesaria la conversión, es necesario dejar todo el hombre viejo, el mundo de pecado, para arrimarse a lo que es el Evangelio, buena nueva del reino de los cielos en la tierra, porque el Evangelio, como buena nueva, es el reino de los cielos que comienza a leudar en este mundo, especialmente en los corazones de los hombres, y desde los corazones de los hombres se va verificando hacia afuera. Es la manera como trabaja Dios, trabaja de adentro hacia afuera. Esa buena nueva que es escuchada, aceptada por medio de la fe, es recibida en el corazón, los corazones de buena voluntad, y en esos corazones de buena voluntad donde se acepta el Evangelio, esa buena nueva de Jesús, que es el Evangelio en definitiva, creer en el enviado del Padre, que es Jesucristo nuestro Señor, en creer en todo lo que Él nos enseña, pero no solo creer en todo lo que nos enseña Él, sino en seguirle. Creer en el Evangelio no es solo un conjunto de verdades como las expresamos en el credo, sino también seguir a Jesús, seguir por donde quiera Él nos muestre el caminar en su voluntad que se manifiesta en cada uno de manera particular como un llamado a vivir esa vocación evangélica, cada uno a su manera, los laicos como laicos, los consagrados como consagrados, seguir a Jesús. El llamado es para todos, evidentemente. No es solo para aquellos de vida consagrada, sino que el llamado que hace el Señor, llamado es, la palabra vocación viene de vocar, es decir, de llamar, de convocar. Ese llamado del Señor a vivir en el Evangelio es un llamado a todos.
Y especialmente vivir en el Evangelio significa vivir en una vocación de santidad. Por tanto, a lo largo de nuestra vida tenemos que poner esto de relieve. El Señor nos quiere santos, ese es el llamado fundamental, esa es la voluntad divina. En ese sentido, San Pablo en la carta a los Efesios nos dice, mirando todo ese plan que Dios tiene sobre los llamados, los escogidos, que Dios nos ha predestinado, nos ha escogido para vivir como santos e inmaculados ante Él por el amor. Como santos e inmaculados ante Él por el amor. Esa es la vocación que debe vivir toda la iglesia, por ser bautizada. La iglesia, al sentir esa convocación del bautismo, porque el bautismo ya es una gracia de convocación, de un llamado especial, no todos están bautizados, piensen ustedes en el mundo, no todos han recibido esa gracia, pues esa gracia del bautismo ya es una convocación a vivir en el plan de Dios, en una vocación de santidad, dejando atrás todo lo que diríamos el hombre viejo, porque ha quedado sepultado en las aguas bautismales y ha emergido un hombre nuevo, convocado a vivir una vida evangélica en seguimiento a Jesucristo, viviendo en la verdad y en la moral del Evangelio. Todo esto se manifiesta de manera particular en esta invitación que hace el Señor a sus primeros discípulos. Ya lo conocían, evidentemente, ustedes recordarán en aquel momento en el cual es relatado por el evangelista San Juan, Andrés y Juan lo siguieron a Jesús porque el Bautista, ya que eran discípulos del Bautista, señaló a Jesús diciendo: ese es el Cordero de Dios. Y entonces, Maestro, ¿dónde vives? Lo siguieron y estuvieron con él. Ya se conocían. No es el primer momento de conocimiento. Ya Andrés y su hermano Simón conocían al Señor. Pero curiosamente, después de que han apresado a Juan el Bautista, Jesús se va a predicar a la Galilea, predica la penitencia, predica que el Evangelio está cerca, que el reino de los cielos está cerca, que hay que convertirse y aceptar el Evangelio, y se acerca a Andrés y a Simón y los llama: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Recordemos en otro momento cuando el Señor le dice a Pedro que va a llamar adentro después de una pesca infructuosa, y cuando sacaron muchos pescados, Pedro, viendo ese milagro magnífico, se arrodilló ante el Señor y le dijo: apártate de mí, que soy pecador. Pues esa era ya el primer encuentro que tendría así con Pedro, y le dice el Señor ahí a Simón Pedro: te haré pescador de hombres. Es decir, Pedro siente la indignidad, se da cuenta que hay allí una realidad muy grande que escapa a todo conocimiento humano, y se quiere apartar. Apártate de mí, soy pecador. Mas justamente el Señor no viene a llamar a los justos, no viene a llamar a los sanos, no viene a llamar a los que no necesitan de Él, viene a llamar a gente pecadora. ¿Quién puede decir que no es pecador frente a Dios? Toda la humanidad es pecadora frente a Dios, porque somos todos hijos de Adán. Y Pedro, ante ese prodigio de santidad, siente esa indignidad propia. Mas no obstante, el Señor lo ha elegido desde toda la eternidad. La elección no es en la temporalidad de la historia humana. La elección se confunde con con la elección misma que Dios hace sobre la persona. Cuando Dios piensa a alguien en su mente divina y en su voluntad divina,
piensa en esa persona y piensa en su vocación. Por tanto, persona y vocación se confunden en el misterio divino de la voluntad de Dios. Para poder entender nuestra vocación última de elección es justamente un misterio del tan más allá de la trascendencia que es voluntad divina. ¿Por qué Dios ha elegido a muchos para pertenecer a la iglesia y no a todos? ¿Por qué Dios ha elegido a unos para ser papás y a otros ha elegido para ser consagrados? Misterio de la elección divina que se confunde con la persona misma. Somos predestinados con una misión, y eso no porque tengamos méritos o porque seamos mejores que otros. No nos ha elegido en la vocación de nación santa, pueblo sacerdotal, porque seamos mejores que los chinos, que los otros que no tienen una vocación a la vida bautismal. Nos ha elegido simplemente por el misterio de ese llamado que se confunde allí en la eternidad de su llamado. Entonces, podemos decir que la iglesia toda tiene una vocación singular. Piensen ustedes, en el Antiguo Testamento los llamados de Dios son también incomprensibles, por así decir. Eligió de entre todos los pueblos a un pueblo, que es el antiguo Israel, con una vocación singular de manifestar la verdad a todas las naciones, de llevar la luz a todas las naciones. Llamó a Abraham, llamó a Moisés en la zarza, Moisés, Moisés. Llamó a Isaías en el templo, llamó a Jeremías y Jeremías se negaba. Dice en algún momento: Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. No quería saber nada de su vocación, Jeremías. Soy solamente un muchacho, llama a otro. Al estilo de Juan Dieguito, que decía a la Virgen, se consideraba indigno y pobre. Pero el misterio de la elección es algo sacratísimo que no podemos eludir. Vemos la vocación de Jonás en esta primera lectura, que él sin duda la quiso eludir. Es muy curiosa esta vocación de Jonás, porque está llamado por Dios para predicar la conversión de Nínive. Nínive, una ciudad pagana, evidentemente pecadora. Y se va a Jope para tomar una barca en una dirección contraria a Nínive, y sabemos todo lo que le ocurre, ¿no? Lo del pez, etcétera, etcétera. Termina en Nínive, a regañadientes, pero termina en Nínive, cumplimentando su vocación. Nínive era una grandiosa ciudad que en 3 días a pie había que recorrerla, imagínense, sus buenos kilómetros. Y Jonás, ¿qué es lo que predicaría allí? Conviértanse. Nínive será destruida dentro de 40 días. Hay muchos pecados. Salgan al encuentro de Dios. Dios es misericordioso y los perdona si se convierten de sus pecados. Y desde el primero al último, en Nínive, hicieron penitencia. Y entonces el ángel que habría de mandar seguramente el Señor para destruir Nínive, fue complacido Dios en la penitencia. Acá tenemos que sacar algo claro, ¿no? Muchas veces los castigos a la humanidad vienen a causa de nuestros delitos, porque nuestros pecados son un abismo que atrae al abismo del castigo. El mal atrae al mal y nuestros pecados atraen la ira de Dios. Pues, sin embargo, Dios siempre nos llama y nos invita a la reconciliación con Él, porque Dios es sumamente misericordioso y no quiere que las criaturas mueran, perezcan en el mal.
los invita continuamente a la conversión. Lo mismo hace nuestra Madre del Cielo, que nos podría decir: yo los amo a todos. Como madre, su corazón materno no puede sino amar a la humanidad, y nos dice: miren, ahí está mi hijo que ha subido a la cruz y que les ofrece la misericordia y les ofrece el perdón. Vayan a él. Eso nos diría la Madre. Nos invitaría también a la conversión en estos tiempos. Nos invitaría a hacer propio el Evangelio de su Hijo amado, de Jesús, a vivir conforme ese Evangelio. Y tenemos acá también, más adelante, vio Jesús a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Jesús pasó, los llamó, dejaron a su padre, dejaron las redes, dejaron el mar y se internaron a vivir con Jesús a partir de ahí. Fíjense que el llamado, la vocación del Señor, es un llamado prácticamente de urgencia, porque en algunos casos tenemos en el Evangelio que ante el llamado de Jesús algunos dicen: déjame enterrar primero a mi padre, después te seguiré. Deja que los muertos entierren los muertos, tú ven y sígueme. El llamado del Señor a veces urge, como en este caso. Santiago y Juan, como Simón y Andrés, dejaron todo. Dejaron su empresa de pescadores, dejaron sus redes, dejaron sus barcos, dejaron su familia, dejaron todo. Dejaron a su padre Zebedeo allí mirando. Ya les habrían dicho algo, evidentemente, ¿no? Que nos encontramos al Mesías, aquel que nos ha invitado a seguirle. No es que era sorpresa para el Zebedeo, pero lo dejaron allí. Esa invitación del Señor a veces es urgente, porque el mundo necesita del Evangelio, necesita de la buena nueva. El mundo es muy amplio y son pocos los que predican el Evangelio. Aunque estamos llamados todos a predicar, la mies es abundante y los operarios son pocos, dice por otra parte el Señor. Esa invitación que no es por mérito personal, ni tampoco por categorías de trabajos, ni por inteligencia. Piensen ustedes, eran pescadores rudos, sin formación. El Señor no fue a la escuela de Gamaliel o a aquellos ilustrados según la Torá en Jerusalén, donde los jóvenes eran educados, por así decir, en la universidad de la fe. No fue allí. Fue a rudos pescadores a invitarlos a predicar el Evangelio. Los preparó, claro está, les enseñó quién era Él, les enseñó miles de cosas, milagros, que son los que después se van a atestiguar algunos a través de los 4 evangelios. Los 4 evangelios de San Mateo, sabemos que era un publicano que apenas el Señor le dijo: ven y sígueme, dejó la mesa y las monedas y lo siguió. Vemos la urgencia que tiene el Señor. Y la respuesta, no debe haber dilación en la respuesta de aquel que siente ese llamado. Y Mateo escribió después para los judíos de Palestina su evangelio, demostrando que Jesucristo era el Mesías. Marcos, el otro evangelista, será discípulo de Pedro. Escribirá ese evangelio tan simple, tan lleno de, como es el de hoy, tan lleno de propiedades, diríamos, propias del apóstol, porque probablemente Pedro le explicó el evangelio a Marcos, que era pequeñito entonces, después creció y vio la urgencia de escribir el evangelio. San Lucas
un médico antioqueno que vio cómo estudiar todo, poner en orden y escribe su evangelio. Estos 3 se llaman los evangelios sinópticos. Y el evangelio, después de San Juan, evangelista, el más teólogo, que nos explica sobre todo la misión de Cristo en Jerusalén, cosa que los otros evangelistas no tienen. Pues entonces tenemos esta invitación que hace el Señor a cada uno con algo particular, los evangelistas como evangelistas, los apóstoles como apóstoles, el pueblo de Dios como pueblo de Dios. Todos estamos llamados a una vocación excelsa, una vocación sublime, que es sobre todo la vocación de la vida evangélica en santidad de vida. ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber qué es nuestra vocación? Porque si decimos que la vocación personal se confunde con el misterio de mi propia persona, ¿qué debo hacer para, sobre todo para los jóvenes, porque ya los adultos ya hemos elegido en nuestro caminar, ¿no? En algún momento también tuvimos nuestro llamado y nuestra vocación y nuestra elección y nuestra respuesta libre al llamado, pues fundamentalmente hay que orar por la vocación, para que el Señor nos ilumine por el sendero donde Él quiere ponernos. Recuerden que la vocación no nace en el corazón si previamente no hay un llamado de Dios. Dios es el que elige y Dios el que llama a una tarea particular y, como dice Santo Tomás, nos hace idóneos para esa tarea particular, es decir, nos da las gracias necesarias para poderlas cumplimentar a lo largo de nuestra existencia. Muchas veces se puede decir que Dios llama y rompe ese molde de llamado, por el hecho mismo que cada uno es muy personalísimo, muy distinto al otro. Dios llama a cada cual de manera particular, algunos inspirándoles en el corazón lo que tienen que hacer, a otros por medio de otras personas. Por ejemplo, Andrés llamó a su hermano Simón, Juan el Bautista señaló a Jesucristo y entonces Juan y Andrés lo siguieron. Es decir, utiliza instrumentos el Señor para hacernos entender nuestra vocación. El pueblo de Dios muchas veces con el carisma propio que tiene el pueblo de Dios de la fe, muchas veces nos señala: oye, ¿nunca pensaste en tu vocación a la vida consagrada? Pues entonces, en este discernimiento entre luces y sombras y con la oración y la fe, es la respuesta a esa elección que Dios hace, una respuesta libre, porque justamente ahí está el mérito de nuestra parte en el llamado a servirle en el reino a Jesús de manera muy cercana como es la vida consagrada. Dios sigue llamando a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes. Hoy los jóvenes están muy dispersos, muy distraídos desde su fe y desde lo que podríamos decir una verdadera vida evangélica, tan metidos en los videojuegos, en el internet, distraídos. Entonces se hace más difícil que Dios pueda llamar allí, porque hay que hacer primero un sacudimiento de conciencia, ¿no? Pero Dios llama aún desde ahí. Dios se las arregla, porque cuando ha llamado a una persona, Dios se arregla para hacerle entender cuál es su llamado. Sintetizando entonces, todos somos llamados a una vocación sublime de santidad.
Todos somos llamados a seguir sepultando el hombre viejo que hemos dejado enterrado en las aguas bautismales para que emerja un hombre nuevo. Esa es nuestra vocación. Nuestra conversión no termina en la vida. Siempre vamos a estar barriendo basuritas, decía la beata Conchita Armida, hasta el último momento. Hasta el último momento. Por tanto, la conversión es a lo largo de la vida cada vez más de Dios, porque nuestra vocación es muy sublime, ser hijos de Dios y parecidos al Padre como quiere Jesús, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, no se logra en un solo instante. Nuestra vocación es un continuo caminar en conversión, recibiendo la gracia de Dios, sabiendo que Él nos ama y que nos va a dar todo lo necesario para caminar a través de su perdón, de su misericordia, en una vida perfecta. Y por otra parte, además de ese llamado universal, Dios elige a algunos para predicar de manera particular el Evangelio. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado, elegido a predicar el Evangelio. Así dicen sus cartas. Pablo sintió, después de esa gracia tumbativa que le dio Dios de caerse en el caballo siendo perseguidor de cristianos, una gracia de conversión magnífica, ha sido llamado a predicar el Evangelio. Pues estos consagrados, llamados de manera particular a predicar el Evangelio, deben seguir más de cerca a Jesús, viviendo como Jesús, dando testimonio como Jesús. Es una tarea muy tremenda para aquel que quiere seguir al Señor de cerca, porque debe testificar en su vida la vida de Jesús, hacer transparente en su vida la vocación misma de Jesús, para que los otros crean en el Evangelio. ¿Qué le podemos pedir a nuestro Señor? Que siga llamando muchos jóvenes aunque estén distraídos, porque la mies es mucha y los operarios son pocos. Que no se quede esta mies tan abundante del mundo donde se necesita más que nunca el llamado a vivir en una vida evangélica. ¿Y qué le podemos pedir además al Señor? Que nos siga llamando en nuestra vocación particular a la santidad, convirtiéndonos todos los días un poquito más a Él. Que así sea.